Voy a dar lectura a este trabajo de investigación que se hizo sobre la plástica o la influencia de la plástica en Abraham Valdemar. Este estudio se acerca a dos de los medios artísticos, lo que es la caricatura y la literatura, que desarrolló paralelamente este autor, y que en su ejecución e interactividad de estas dos artes, además de complementarse, se nutrieron y enriquecieron su obra, dando un particular estilo a su literatura. Muy brevemente vamos a hacer un panorama social, cultural y político de Lima. Si bien ayer el doctor Ricardo Silva Santisteban hizo un panorama bastante general de la vida política de Abraham Valdemar, para entrar al contexto vamos a comentar lo siguiente. En Lima, a inicios del siglo XX, era una ciudad que seguía aún los cánones del pasado, carecía de ejes culturales y no era estable política ni económicamente. Ahora, en ese mismo panorama van a converger un sinnúmero de discusiones, productos de reformas sociales, tecnológicas, que se sucedían en el mundo y que de algún modo van a repercutir en el país. Lo que propicia en ese sentido que se creen o se conformen justamente estos ejes culturales y a la vez inspira el espíritu crítico en el ciudadano. Ahora, es en este contexto que aparece la prensa ilustrada, iniciando un ciclo de publicaciones, dando a conocer figuras, estilos que van a retratar en este caso lo cotidiano. Bien, el pensamiento de la época también tiene mucho que ver en lo que va a ser Abraham Valdemar posteriormente. La época cuestiona la desvinculación y la necesidad de autenticidad. Si bien la prensa inicia de algún modo los visos a seguir, los escritores y estudiosos también van a ensayar estas posibilidades en el cuerpo mismo de la obra literaria. En ese sentido, José Gálvez, quien publica su tesis doctoral Posibilidad de una genuina literatura en 1915, él plantea la posibilidad de una literatura nacional como un fenómeno posible, pero aún distante, debido a la desvinculación colectiva que se proyecta en una literatura sin originalidad. Bien. Incidimos que conforme a la época, Valdemar es consciente de la importancia de la autenticidad y por ello aboga a lo largo de toda su obra por un arte verdadero, no imitativo, conformista ni mediocre. Valdemar dice: el mediocre es generalmente un adaptable. Así tenemos en el Perú escritores danusianos, escritores bersonianos, queirosinos, Gómez Carrilesco, fin de cita. Afirma que la imitación servil no permite desarrollar una auténtica y natural expresión. Bien, eso para hacernos una idea de la afirmación que tiene Valdemar respecto al ideal de autenticidad. Vamos a pasar inmediatamente a esta forma de escribir relacionada al humor. Por ejemplo, Valdemar siempre habla de una misión. Su misión para él es justamente aportar a la literatura este valor de autenticidad, como bien lo hemos dicho, y vamos a leer simplemente una pequeña cita acerca de esta, digamos, este aporte que ellos son conscientes. A la sonoridad vacua opusimos la emoción pura, a la grandilocuencia la serenidad, a la falsa emoción la sinceridad analítica, al influenciado grito la necia lamentación, al influenciado grito y la necia lamentación, la fina queja sociológicamente justa,
Analizamos la naturaleza y devolvimos el ritmo, en línea, en color, las impresiones objetivas. Nosotros trajimos a la burda literatura nacional el valor ironía, el valor sugerencia, el valor verdad, el valor síntesis, el valor análisis, el valor misterio, el valor silencio, el valor emotividad, el valor humor, el alto humor que nadie conocía y que aún muchos ignoran. El humor que busca la reflexión es aquel que produce el sentimiento de lo contrario, y no como efecto de burda carcajada, sino como efecto de abstracción y construcción. Es este elemento uno de los más importantes en su literatura. De él se desprende la ironía, la sugerencia, el análisis. Bien, el encuentro con la plástica. En este panorama que acabamos de retratar, Valdelomar hace su aparición, o el joven Valdelomar en este caso, con sus primeros acercamientos literarios en 1906, publicando versos, y luego como caricaturista en la revista Aplausos y Silbidos. Vale mencionar que ya desde 1905 él envía dibujos en la correspondencia a Luis Varela y Orbegoso para que estos sean publicados, confesándose admirador de Málaga y su primer deseo ferviente de ser caricaturista. Dice Valdelomar: no vale nada, pero tú sabes que quiero ser caricaturista a fortiori y me aplico mucho tomando de maestro a Málaga. En 1907 lo hará en revistas como Actualidades, Monos y Monadas, Cinema, Gil Blas y El Fígaro. Época en que se inicia también el despertar de Valdelomar a las letras, a la sátira y a la caricatura literaria. Si bien es cierto que en la caricatura no tiene la permanencia que otros caricaturistas sí tuvieron, hay que decir que su aporte fue especial a este arte, como aquellos que contribuyeron con eficacia en el mejoramiento estético de la tradicional e intrascendente caricatura política. Motivado por esta simultánea incursión, es decir, la caricatura y la literatura, Valdelomar no va a dejar a lo largo de su narrativa el tono burlesco, mordaz y sutilmente agresivo de enfocar el ambiente, las actitudes, comportamientos, intereses y toda la psicología que implica el ser político en el Perú. Por eso creemos que este momento fue importante, este encuentro paralelo entre caricatura y literatura, porque acusaría su visión crítica hacia la política y más aún después de su afiliación al partido de Billinghurst como decisiva experiencia para enfocarla desde una perspectiva muy personal, enjuiciando la vida social y política del Perú desde su pasado al presente. Visión del arte y la plástica en los artículos de Abraham Valdelomar. El acercamiento a la caricatura y a las artes plásticas en general es bastante amplio, trasciende a sus artículos, crónicas, cuentos, etc. De ahí que su influencia sea total desde perspectivas diferentes. Si bien es cierto, Valdelomar no hizo mucha pintura y su aprendizaje fue más en el dibujo y la caricatura, pensamos que sí tuvo un acercamiento consciente al color, comprendía e interpretaba el lenguaje pictórico y la composición como un todo estético, conocía de pintores, apreciaba el arte, la forma, el color, la línea. Y si muchas de sus apreciaciones acerca de la pintura han sido consideradas como antojadizas y apresuradas, creemos que el acercamiento al dibujo no fue en vano, y si no se le puede considerar propiamente como crítico de arte, creemos que estas apreciaciones suyas mantenían en vigencia, aireaban y motivaban por igual el trabajo pictórico de la época que exigía renovación. Pensamos que sin él, mucho de la oxigenación, valorización y revalorización del trabajo plástico pasado y presente no se hubiera enmarcado en la dimensión exacta hacia la modernidad. Por eso creemos además que sería mezquino quitarle valor a estos comentarios críticos.
Bien, para vislumbrar mejor este acercamiento, su análisis y crítica, que van más allá de la simple descripción objetiva que compara la obra de arte en observación, nosotros diremos que Valdemar es también, al momento de su crítica, es una cuestión de admiración cual espectador que se conmueve, porque hay que recordar que la línea y el color también son un lenguaje de él los conoce. En el artículo que titula Exposición pictórica de Roura Oxandaverro, es clara la apreciación a la libertad en el acto creativo, que son uno de los ejes en la concepción del arte y en el que se sustenta toda su obra. La técnica para él no es mucho más que el temperamento y el genio del artista, porque como bien lo sabe, esta a veces habla. Valdemar reniega mucho de la academia. Para él, como ayer bien lo dijo el doctor Ricardo Silva Santiesteban, no era, digamos que incluso se podría considerar que no necesariamente fue un buen alumno en la universidad, pero mucho en lo que él incidía era justamente la libertad del artista. Decía el artista debe ser. Bien, y vamos a pasar a la visión urbana del paisaje citadino. Para explicar la visión urbana y el paisaje citadino, Valdemar lo hace a través de la crónica. A través de ella se convierte en una especie de guía que acerca al público lector a la ciudad desde su propia perspectiva, un tanto divagante, reflexiva y crítica que le da la libertad de la prensa. Se convierte en el observador nato de lo aparentemente trivial o complejo. Si bien libre caminante, mas no por ello desentendido, de ahí que escriba en un sentido ligero, desenfadado, reflexivo y humorístico una visión totalizadora de la ciudad y sus costumbres. Para los modernistas, la ciudad pasa a ser el escenario ideal en donde la corta historia es enlazada con la ironía, el humor y la descripción. Una de estas ciudades es Lima, que a pesar de su caótica complejidad se tornará a su vez interesante y fantástica. Vamos a ver, por ejemplo, cuando él se acerca al matadero, el mal hábito de los cerdos, animales a quienes justifica y compara con aquellos comportamientos humanos faltos de formación moral y herederos de la desintegración. Recordemos que existe en Valdemar un hombre ético, por lo tanto demanda en este caso la actitud de los oportunistas y condena su final con el castigo. Cito: entonces empieza a pagar con lágrimas todas sus ventajas sobre los demás animales, pero como el cerdo jamás dedicó una hora de su vida a meditar como el asno, ni a mirar el firmamento como el buey, ni a trabajar para ser una vida independiente y confortable como la hormiga, todo lo que es trascendental le cae de sorpresa. Él no había pensado nunca que llegaría una hora en que había de morir inexorablemente. Él no había ensayado como el cordero una mirada de mística piedad para la hora definitiva. El cerdo, a la hora de la muerte, resulta desorientado, un ser maladroit que no sabe qué decir ni qué argumentar. A veces grita con desconsuelo, cambia de repente y se lamenta desolado. Lo único definitivo es el cuchillo del chino que se va acercando a su garganta y que por fin roza su cuello, produciendo un indefinible escalofrío en el cobarde Nerón mexiquero. No es de extrañar que incluya a los animales para caricaturizar mejor los rasgos humanos más próximos a la bestia. Paradójicamente resultan reflejos de un mismo espejo, humanizándolos en sus características y descripción, logrando un análisis de ciertos personajes políticos y sus vicios. Cito: paseamos así como si no nos diéramos cuenta por las jaulas de los zorros. Estos animales tienen alma de superfectos, huelen mal y son intrigantes. Los papagayos, al vernos, comienzan a darle gritos. Nos llaman la atención, parece que tuvieran el humano afán de que hablasen de ellos en el periódico, pero hemos comprendido el ardid y para castigar su vanidad
no nos ocuparemos de tan pueriles sujetos. Fin de cita. Sobre los monos recae una descripción aguda de la mentalidad servilista, no solo peruana, sino también latinoamericana, así como los vicios del oportunista. La descripción caricaturizada se dirige sobre todo a la clase política. Cito: son grandes optimistas, nadie ha visto llorar a un mono. Tienen alma de sudamericanos, hacen grandes revoluciones entre las jaulas, son alaraqueros, criminosos, hipócritas, hacen malas pasadas cuando saltan de trapecio a trapecio, aprovechan para tirar de la oreja al mono que descuidadamente se rasca. Su servilismo no les permite ser rencorosos. De vez en cuando arrojan una cáscara al que les mira de la reja, tiran una piedra, chillan o se encolerizan, pero es solo para llamar la atención. Es el animal que más se parece al hombre, no solo en la cara, en las manos, sino en el pensamiento. Es intrigante, abusivo, le gusta el cargamontón, no tiene amo fijo porque se siente siervo de todos. Es descarado y sin escrúpulos. Se le consigue por comida, ofrezca al elector unos cuantos manís y mono perdido. Imitador, le gusta hacer lo que los otros hacen porque carece de inventiva. Adopta las maneras y costumbres de los demás. El mono es un hombre con cola. Bien, la descripción plástica del paisaje. Si muchos rasgos plásticos han sido ilustrados a través del lenguaje estético en sus artículos, como acabamos de ver, existe una constante del tema pictórico a lo largo de su obra. Queremos agregar en este contexto la indisoluble relación paisaje-personaje que cobra vital importancia en el relato. Por ello, coexiste una detallada descripción de ellos según los escenarios planteados. En cuentos exóticos, por ejemplo, hay una estilización en la composición del relato. En el cuento El Palacio de Hielo de 1910 nos acerca más bien a una descripción más propia del modernismo. Hablamos del preciosismo exagerado y la belleza recargada, el esplendor y la fastuosidad. Leemos una pequeña cita del cuento. Construido ya a 1000 metros, dormía iluminado el blanco palacio, perfiles de Bizancio, cariátides de leyenda, osos de hielo que sujetan luces, cristales biselados engastados en marcos de hielo. Las luces se multiplicaban en las prismas de la nieve y el aspecto todo era un gran diamante escapado de la corona del zar y perdido en la blanca llanura. El escenario es fastuoso, la descripción misma. Ahora, otra observación que creemos importante destacar es el referente o la alusión a la plástica que se hace casi continuamente en su obra, de tal modo que se convierte en una constante comprendida también en su narrativa, ya sea como un mero comentario, diálogo de personajes, etc. Siempre hay una alusión, mismo si sea pequeña, acerca de la pintura. Por ejemplo, en la novela La ciudad muerta, febrero 1911, la narración de corte epistolar gira en torno a una confesión. Ahí se destaca en el diálogo la alusión al dibujo. Otro aspecto por igual a destacar es la descripción estética en alusión a la delicadeza de los personajes femeninos que se integran por igual en el lenguaje narrativo. La descripción de la belleza femenina de uno de los personajes hecha por el narrador, quien la compara nada menos que con uno de los dibujos del caricaturista José. He aquí cómo has incorporado al dibujo los dibujantes y caricaturistas al tema de la novela. Ahora, no solo es la cuestión de incluir como personaje al caricaturista, sino también lo que hace interesante este cuento es que incluye los mismos dibujos hechos por Valdelomar, que es bastante interesante en ese sentido. En ellos es evidente la delicadeza de la línea, la pose estilizada de la figura y el atuendo. La descripción posee acá otras características, se aleja del preciosismo y de la recargada belleza, aunque es evidente que mantiene todavía una cierta afectación de lo primoroso. Leemos una cita. Esta parecía un dibujo de Gosset. Gosset es el caricaturista como Boldino y la Gándara son los pintores de las grandes mujeres. No importa de dónde sean,
Ellos son franceses en la forma y el color en la línea, y Gosset es el único caricaturista de las mujeres. Las niñas de Turenne son muy bonitas, las de Fabiano muy francesas, las de Gelbol muy grotescas. Caran d'Ache pintaba a las oficinistas, Rubí pintaba a las descocadas y Sem a las célebres. Gosset, más filósofo, más frívolo, la frivolidad es una filosofía, pinta simplemente mujeres. Esta, la de mi historia, era una de sus dibujos. Parecía una estampa litografiada de Múnich. Aquel esbeltez detalle, el cuello noble rosado, surgiendo sobre el seno y bajo el cuello rubio a la elegantísima severidad de su vestido. Ya a partir de los cuentos criollos, la descripción propiamente dicha es más simple, auténtica y estéticamente depurada. Hablamos del criollismo como tal. En esta parte nosotros vamos a ver que ya Valdelomar ya construía desde su viaje a Roma el ideal de lo que podría ser la literatura criolla, es decir, aquella más simple, no por ello menos importante, y recopila lo que es información, o pide información a su hermana, y mismo en la correspondencia ya se aprecia la forma que él vendría a dar posteriormente a su literatura. Ahora, por ejemplo, vamos a leer una cita en relación a esta literatura criolla propiamente dicha. En las horas del mediodía, cuando el aire en la sombra invita al sueño junto a la nave, teje la red del pescador a vuelo, sus toscos dedos añudan el hilo que ha de enredar al sorprendido pez, raspa la abuela el plateado lomo de los que la víspera trajo la nave, saltan al sol como chispas las escamas y el perro husmea los despojos. Esta descripción, en el análisis nosotros podemos ver que hay, en cuestión del escenario, también estamos planteando lo que es el movimiento, lo que es la luz, prácticamente una pintura como tal. También podemos hablar nosotros de que en política, específicamente los cuentos chinos de Valdelomar, hay un desarrollo mucho más grande incluso de la caricatura, porque satiriza a muchos de los políticos e incluso todos adquieren un nombre oriental, pero digamos que encierran en la sátira el momento del derrocamiento de Billinghurst. No solo critica a los políticos, critica al pueblo mismo por ser servil, por no levantarse y cambiar esto, critica a lo que nosotros conocemos hoy como el Congreso de la República, que lo llama el Pozo Hediondo, por ejemplo, y finalmente agrega al cuadro la existencia de una enfermedad tenebrosa que no es más que la envidia entre los peruanos, la envidia como herencia cultural. Pero si algo rescata Valdelomar es que gracias a este anárquico escenario, el caos político, era también fácil distinguir a las gentes honestas de aquellas otras. Siempre confrontador, Valdelomar arremetió contra la clase política, aquella que creó una subespecie de seres miserables a quienes los escrúpulos, según sus palabras, los han abandonado. Existe, por lo tanto, un valor estético en la ridiculización grotesca y las formas ideales del pensamiento que no deja de crear una pauta de belleza ideada en el contraste, lo que finalmente demuestra para nosotros que la aproximación a la plástica en su narrativa es definitiva. No solo en lo grotesco, Valdelomar busca burlarse, lo que él pretende siempre es crear este sentimiento de lo contrario, con la crítica, con lo grotesco, digamos, causar reflexión y crítica en los peruanos. Gracias.